El gran mandamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hablar acerca del gran mandamiento? Sí, hablar acerca de todo este cúmulo, o mejor dicho, resumen de todos los mandamientos que hay. No tan solo son 10, no es el decálogo y ya. Nosotros hasta hoy el día de hoy hemos visto que en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. 613 mandamientos. ¿De acuerdo? En este punto, Jesucristo encuentra en un escenario, en una atmósfera ya casi para poder entrar a su crucifixión. Es decir, estamos en el día tercero, salud, de la última semana de Jesucristo. El primero fue el domingo, el segundo fue el lunes, y todavía nos encontramos en el martes, día martes. El domingo Jesucristo entró a Jerusalén y en ese punto todos lo recibieron. Fue al templo, lo vio, luego se fue y el día lunes maldijo a la higuera porque tenía hambre, ya lo vimos. Después fue al templo y volcó. En el día martes, sí, nuevamente Jesucristo estaba ahí. Quiero lanzar una pequeña reflexión porque Jesucristo no dejaba de congregarse. ¿Podemos notarlo hasta aquí? Desde que era niño, él nunca dejó de congregarse a sabiendas de que los maestros que estaban impartiendo no impartían correctamente. ¿Y ahora qué rabí va a predicar? ¿Ahora qué rabí va a compartir? Jesucristo en su momento, él sabía que congregarse era importante dentro de su vida y de la vida de la cultura judía. Sin embargo, nunca cuestionó antes de tiempo a los maestros que estaban delante. Hasta el justo momento, hasta este momento, es que Jesucristo es cuestionado por su autoridad que hizo tras bambalinas, afuera, haciendo milagros y haciendo todo lo que ya hemos estudiado. Y en este punto, él ni siquiera cuestionó directamente a los líderes, sino que ellos fueron para desacreditar al gran maestro. Jesucristo vio, siendo omnisciente y siendo Dios al mismo tiempo, él pudo discernir las intenciones de cada persona o de cada grupo. Estuvieron los fariseos, estuvieron los saduceos, los herodianos, y en este punto de la historia, en este momento, hay una persona que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy no fue un grupo, hoy fue uno, nada más. A manera de resumen, vamos a ver que en este pasaje nos va a iluminar acerca de estos dos mandamientos importantes. Se conoce como el gran mandamiento, pero ahorita voy a explicar por qué son dos. En este viaje descubriremos la sabiduría y la profundidad de estos preceptos que han guiado a los creyentes a lo largo de los siglos. ¿De acuerdo? Desde que Jesucristo, bueno, desde antes. Entonces, prepárate para sumergirte en esta reflexión acerca de cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo, de manera que esto no se quede en teoría, sino que pueda ser un amor práctico, aplicable. Vamos a continuar. La pregunta aquí es iniciada por un experto. Recientemente fui a la universidad a un homenaje de uno de nuestros hermanos que ahora están con el Señor, de nuestro hermano Robert. Me invitaron, compartieron en la mesa brillantes docentes, maestros, con un lenguaje exquisito, expresándose acerca del profesor Roberto en la universidad. Yo lo conozco como Don Robert, pero ellos externaban como el maestro Robert. En este punto, no sé si últimamente has escuchado escuchar debates entre expertos en el tema. Cuando yo escuché y me sentí muy ignorante frente a estos maestros docentes. Y últimamente he escuchado algunos debates de algunos apologetas. Y yo mientras los escucho y los veo, son conversaciones candentes, son emocionantes, son apasionadas estas conversaciones, estas discusiones acerca de la fe y la defensa de ella. Pero para mí, no sé si a ti te ha pasado, es una exquisitez audible el poder presenciar dos conocedores hablando de un mismo tema.
En este punto en la Biblia nos encontramos a dos maestros. En la cúspide, un personaje que en Marcos nos dice está uno de los escribas. Los grupos anteriores eran bastantes. Sin embargo, y todos eran expertos, todos tenían un punto muy importante dentro de la cultura y la religión judía. Pero los escribas, estos, permítanme la expresión, eran los ñoños. Los ñoños, los más intelectuales, los eruditos, los más picudos de toda la religión judía. En este punto, el oficio de escriba no es exclusivo para los judíos, sino que siglos antes, milenios incluso, los egipcios y otras culturas habían adoptado el oficio de escriba. Entonces, en Egipto habían escribas que se encargaban de tomar los censos, habían escribas en otras culturas y ellos tenían una facilidad en transcribir a puño. ¿Sí? No había de otra de copy-paste, no había de otra como máquina de escribir o no estaba la imprenta. Por lo tanto, un copista, un escriba, tenía que ser muy dedicado, muy audaz, tenía que ser minucioso. Y aquí tenemos que los judíos también adoptaron el oficio de los escribas. En este punto, los escribas también eran personas pudientes que enseñaban la ley y ellos se dedicaban a explicárselos a los demás. Habían algunos comentarios en aquella época, en la época de Jesús, que algunos escribas competían entre ellos para ver qué mandamiento tenía mayor preeminencia o a ver qué rabí pudiera explicar los mandamientos en un solo renglón. Entonces había una estira y afloja entre yo puedo redundar y ahondar mucho y otros que decían yo puedo sintetizar la información, toda la data y dejártelo en un solo renglón. Algunos comentaristas, no sé de dónde lo sacaron, que dicen que entrevistaron a uno de estos rabís y que le preguntaron, maestro, sintetice toda la escritura mientras está parado en un pie. Ridiculeces. Es decir, todo esto para que incluso Josefo decía, los escribas judíos eran tan devotos a su oficio que eran los más contratados, porque eran los más leales y no tenían error, porque los escribas judíos o hebreos temían o habían iniciado su oficio para copiar la Torá, el Pentateuco, para copiar la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos en su reverencia copiaban letra por letra, coma a coma, tilde, absolutamente todo al pie de la letra. Y ahí tenemos a alguien que se lo sabía los 613 y seguro, yo no me lo sé, pero seguro se lo sabía de memoria. Ahora, tenemos diferentes mandamientos, dentro de ellos están unos relacionados en su cumplimiento o para nosotros o no. Es decir, si de estos 613 mandamientos todavía los podemos cumplir todos o no. Entonces hay diferencia ahí. También se pueden clasificar los mandamientos si son de gobierno, agricultura, vida congregacional, etcétera. Básicamente, dentro de los mandamientos hay 365 mandamientos negativos o un declarado no, y el resto son positivos. Si usted es matemático, haga la resta. 365 menos 615. 13, perdón. Y esos son los mandamientos positivos. Es decir, Jesucristo se presentaba frente a alguien muy conocedor. Con él no podías lanzarle la respuesta, pero este personaje es distinto a los anteriores, porque en el texto no se nos deja ver que preguntó con una mala intención o con un corazón, con una motivación para desacreditar. Aparentemente la pregunta de este escriba fue con otro sentido. Aparentemente, con el texto que vemos en Marcos, este escriba preguntó genuinamente. De todos los mandamientos, de todo lo compilado,
porque hay muchos, ¿a qué me debo centrar? ¿En qué debo prestar la atención? Este discurso, Jesucristo lo responde con sabiduría. ¿Te acuerdas cómo respondieron el grupo anterior? Errados, ¿sí? Y aquí Jesucristo hace esta comparación. La pregunta de un maestro de la ley, en el versículo 28 dice, se acercó a Jesús con una pregunta fundamental, neurálgica, una pregunta que tú y yo necesitamos tener en el corazón muy fresco o en nuestra vida y en nuestra mente. Y esta pregunta, ¿sí?, es ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y refleja la preocupación de los eruditos de la ley por entender la esencia de la enseñanza de Dios y cómo vivir de una manera que agrada a Él. Uno de los evangelios sinópticos, Marcos no lo añade, pero dice un fariseo. Ahora, está el grupo de los fariseos y los fariseos contrataban escribas. Entonces bien, pudo haber sido un escriba fariseo. ¿Vamos bien hasta aquí? Imagínate la combinación, un escriba fariseo. Era de esos que les encantaba tener al más mínimo detalle todo por escrito. Es decir, un control de su tiempo, de su estudio, de su labor absoluto. Ya me imagino a este escriba preguntándole y acercándome. ¿Has visto a una persona hábil en su trabajo? ¿Has visto a una persona que es sumamente exquisita y muy conocedora de una rama? Desde su forma de caminar, comunica cuáles son sus prioridades. Este hombre fue con Jesucristo. Hay que renovar el pensamiento, todos nosotros, acerca de lo que esto significa, porque dice, reconociendo que Jesús les había contestado bien al grupo anterior, le preguntó el mandamiento. ¿Cuál es el más importante? La palabra es protos en el griego. ¿Cuál es el que significa el principal, el primero? En nuestro mundo moderno es, ¿cuál es la prioridad? Aunque desafortunadamente se nos ha deformado mucho, porque a veces hablamos de prioridades, pero prioridad tendría que ser una sola cosa. ¿Cuál es ese primer dato, mandamiento en el cual necesitamos prestar atención? Ya les platiqué que hay muchísimos mandamientos alrededor y Jesucristo les respondió, el más importante es, el Señor uno es. Perdónenme, me salté. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Esto se le conoce como la frase del día judío. Es decir, antes de que un judío iniciara un devocional, si puedo utilizar esta palabra moderna, recitaba esta selección de palabras. Es decir, esto procuraba que los judíos, en una repetición de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, pudiera inculcar en su cultura, en su religión, el monoteísmo, contrastado con la religión romana, que tenían un montón de dioses. Aquí están diciendo y citando textualmente, escucha Israel, el pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto se le conoce como el Shema. Vamos a avanzar, porque aquí la respuesta del maestro, Jesús responde con sabiduría, citando el Shema, la declaración fundamental de la fe judía. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor, le sigue contestando. Vamos a ver el primer gran mandamiento, y aquí redunde, primer gran mandamiento. Primeramente, le contesta Jesucristo, ama al Señor tu Dios. Quiero detenerme aquí un poquito, antes de leer lo que está en pantalla. Porque la palabra amar proviene del verbo agape o agape. Acompáñame, por favor, porque la palabra amor no está utilizando cualquiera de los sinónimos de amar. El amor eros, filos, aquí está utilizando ágape, la forma de amor más pura que se conocía en aquel entonces. Ahora, esta clase de amor y esta respuesta está desplegada en 1 Corintios 13. Me encanta ir para allá porque quiero que lo leamos, si tú tienes oportunidad, de que lo leamos juntos, pero en la Nueva Traducción Viviente.
Ujú. Discúlpame, yo sé que te estoy poniendo en apuros, pero Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, en la NTV, escucha. Ahora, relaciona, por favor, cuando dice ama a Dios, lo que dice Marcos, con todo este despliegue de características. La mayor es el amor, está hablando acerca de el estilo de vida. Y dice así el versículo 4 de 1 Corintios 13, 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso. Versículo 5. Ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Logras ver este despliegue de características del amor? Esto es el amor agape. Esta clase de amor es la que Dios, la de que Cristo está pidiendo para poder amar a Dios. Una clase de amor tan puro, tan maravilloso, que refleja la identidad de Dios. Si tú lees 1 Corintios 13 y tratas de compararlo con alguna persona que conoces, ¿acaso cumple con todos estos requisitos? Ni siquiera la madre más devota por sus hijos se acerca a esta definición de amor. Y es así, con todas estas características que yo quiero que tú puedas ir integrando en tu conocimiento cristiano, que cuando Cristo habla acerca de amor, se refiere a esta clase de amor. No solamente cuando este fragmento de Corintios lo citan en bodas cristianas, sino con esta clase. A ver, vamos a desmenuzarlo un poquito porque no es el tema de hoy, desmenuzar 1 Corintios 13. ¿En algún momento de tu cristiandad te has desesperado porque le has orado algo a Dios? ¿Te has desesperado? Ay, ¿por qué Dios no me contesta? Híjole, ¿por qué Dios no me ha concedido lo que tanto le pedí? Bueno, si de esta manera lo podemos poner así, aplica este amor, sé paciente con Dios. Sé bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón ni orgulloso. Y toda la descripción que ya leímos. Ahora, quiero decirte que este amor, esta clase de amor, solamente puede fluir, provenir, originarse de Dios mismo, porque Dios es amor. No hay ningún lugar en el mundo que pueda ofrecer esta clase de amor. No se puede comprar, no se puede manufacturar, no se puede conseguir, porque es un fruto del Espíritu Santo. La misma palabra que se utilizó en Marcos. Agape, el fruto del Espíritu es, y empieza otro despliegue. Entonces, en este análisis podemos decir, ya me cayó el 20. Para amar a Dios necesito a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un incrédulo no tiene esta capacidad. Ahora, vamos a ver porque agrega un poco más. Jesús se identifica el primer y más importante mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser. Pudiéramos aterrizarlo aquí, pero Marcos añade lo siguiente. Esto es llamado un amor total y devoto a Dios, y esto es la piedra angular de la fe cristiana. Implica esta clase de amor una entrega completa de nuestro corazón, alma, mente y fuerzas a aquel que nos creó y nos redimió. Ahora, en Marcos, si tú regresas al Evangelio de Marcos, Jesucristo empieza a citar, ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahora, no me voy a meter aquí a una definición exhaustiva entre la diferencia entre alma, mente, corazón y fuerza,
Básicamente, te lo voy a decir así, cuando habla acerca del corazón, en este contexto pudimos observar que es la sinceridad de nuestro interior. Es decir, cuando dice con todo tu corazón, que sea desde tu motivación más genuina, con esta facultad, ¿sí?, que Dios le ha dado al ser humano, ama. Con toda el alma se refiere al asiento de las emociones y los sentimientos. Dios nos dio emociones y sentimientos y eso está bien. Entonces, está bien que te emociones con Dios. Déjenme, me pongo aquí, no me vaya a echar a alguien una pedrada. Porque normalmente crucificamos o decimos que en Cristo está mal o es pecado emocionarse. No, Cristo está señalando aquí y de hecho está citando. Tú puedes leer ahí en tu Biblia las letras en mayúsculas. Esto se dijo en Deuteronomio. ¿Sí? No fue la primera vez. Entonces Jesucristo está diciendo, así puedes amarte. Pero si solamente amamos a Dios con pura emoción, corremos el riesgo de no entender lo que estamos adorando y caigamos en un sensacionalismo. Luego agrega la mente, esta facultad o el asiento del intelecto y de la razón. Ahora, dependiendo en algunos perfiles o algunos tipos de personas, algunos son más adeptos a razonar todo. Y no, ¿cómo que sentir? No, ¿cuánto nos va a costar el próximo viaje de vacaciones? Y sacan su calculadora y empiezan, a ver, y entonces este ministerio, ¿cuánto nos va a costar? Y paz, paz. Está bien, bendito Dios por los que son intelectuales y tienen su razón muy desarrollada. Pero con todo tu razonamiento, tu inteligencia, con todos tus pensamientos, ama a Dios, pero no lo deslindes del alma. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, dirían en mi pueblo, ni muy, ni tan, ni al extremo emocional, ni al extremo entonces racional. Y termina, porque si hasta aquí quedara, sería una adoración meramente teórica. Y agrega fuerza, el asiento de la energía. Es decir, tú puedes levantar una mesa hoy, tú puedes levantarte hoy, tú puedes comer, jugar, brincar. Es más, con poca fuerza, al que está a tu lado, chócalas de puñito. Comprobado de que tienes fuerzas, tienes energía. Entonces, que no se quede solamente en una adoración intelectual emocional, se tiene que poner en práctica nuestro amor por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste cuando Dios te reveló algo en su escritura? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste estudiando la escritura y profundizando y sacando la relación y todo lo que hay alrededor? Y entonces se juntó a tal punto en el que caíste agotado en tu dormitorio o en el sillón. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste todas tus facultades en la máxima expresión para amar a Dios? Así es como se debe de amar a Dios. Mis hermanos, estamos muy lejos de amar a Dios como Cristo nos lo pide. ¿A poco no? Ni llegar a un extremo, ni tampoco estar fríos nada más. No. Pura lectura. No, puras canciones. No. Hay un llamado a amar a Dios con todo lo que tienes. ¿Y por qué lo dijo esto Jesucristo? Porque ya lo había dicho. Ya se había enfrentado a los judíos, a los escribas, y los escribas una y otra vez caían solamente en cuestionamientos intelectuales, separando, ¿sí?, su religión de un amor genuino, una falsa religión con la verdadera religión, en donde te lleva a la teología práctica, lo que conocemos de Dios puesto en práctica. Eso es la teología.
¿Tienes poca teología? Probablemente apliques poco en la vida. ¿Tienes mucha teología y poca práctica? Decimos en Horizonte, eres como un cabezón teológico. ¿Sabes mucho? Pero ni lo más básico podemos cumplir. Ay, mamá. ¿Saben por qué? Porque aquí la prioridad fundamental es amar a Dios sobre todas las cosas. Así como un adolescente ama con todo su ser que le compren un próximo iPhone, o el próximo videojuego, o las próximas vacaciones no sé a dónde. Así tendría que ser la misma clase de amor por Dios. Prioridad fundamental, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tal con la comida? No se metan con la comida. ¿Tenemos algunos idólatras en la comida? Híjole, yo batallo con eso. Nos emocionan los deportes. Ojalá así amaras a Dios como te apasionas cuando gana el Cruz Azul. Hasta las lágrimas. O cuando gana tu equipo favorito. Es nuestra prioridad fundamental y esto significa que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Mis hermanos, en una ocasión yo me sentía muy gallito porque estábamos como en nuestro tercer año de casados, mi esposa y yo, y dije, vamos a aplicarnos un examen de matrimonio para ver cómo estamos. ¿Sí? Entonces yo me sentía muy gallito, yo me sentía bastante cómodo porque yo creo que he hecho un buen trabajo como esposo, como padre, creo que vamos bien. Y nos pusimos todas a contestar nuestras preguntas con tu consejo para poderlas tener una calificación y adivinen qué calificación obtuve. No, tampoco 10, no. 10 se lo dejamos a Cristo. 85, y eso para mí ya fue una gran calificación, 85 de 100. Y yo dije, ya de panzazo. Yo le pregunté a mi esposa, ¿verdad que estamos súper bien tú y yo? Mira mi calificación. No debí de haber dicho eso. Porque fue el peor aniversario que tuvimos. En mi teoría hice todo. Pero se me olvidó algo. Ella se sabía y se sentía desplazada por algo más. Es decir, nuestras esposas saben, huelen, si ellas son el primer lugar en nuestras vidas después de Cristo. Yo le dije, ¿pero por qué leemos juntos, oramos juntos, vamos a la iglesia juntos, nos despertamos, hago el aseo, chala, no fumo, no me drogo, no me voy con mis amigotes, no, y todo, hago ejercicio? Y me dijo, le pregunté, ¿pero por qué? Porque no me siento amada por ti. Pero mi lenguaje de amor fue distinto al de ella. Y yo le dije, ¿y cómo? Ya después de todo este drama que hicimos juntos, le dije, ¿y cómo te sientes amada? Cuando me miras a los ojos, sin decir nada, y te pierdes en la inmensidad de mis ojos. Y yo le dije, ¿cómo se mide eso? Pero ella sabía de que aunque cumpliera todo lo demás, si no teníamos esa conexión, ella no se sentía amada. Entonces, si tu esposa, tu mamá, tiene un como sexto sentido para percibir si la amas o no, imagínate Dios siendo Dios. Él se da cuenta de verdad si lo amas genuinamente o no, con todo tu ser. Y entonces, por encima de nuestros propios deseos, nuestros planes, incluso de las relaciones más importantes. Porque como iglesia Horizonte, en algunas ocasiones la vida socialité ha tenido, lo digo en otra palabra, la vida social y la apariencia en la sociedad ha tenido mayor peso. Incluso
también en las relaciones. Es que se enfermó y voy a visitar a la abuelita de no sé qué y por eso no me pude conectar a la oración. Oye, ¿y lo conoces? No, pero puras. Y no es por nosotros, no es por la iglesia, es por Dios. Por eso dentro de mi oración que he hecho en este día es, Señor, gracias por lo que tú nos hablaste durante la semana de manera individual, porque hoy en nuestra congregación de manera, adivinen qué, congregacional, venimos a traer a este lugar lo que Dios ya fructificó en lo privado. En nuestra vida íntima, cada uno es responsable de buscar a Dios. Aquí lo hacemos de manera colectiva. Pero si en algún punto usted me llega y me dice, pastor, necesito un consejo, y yo te digo, ya buscaste a Dios, y tú me dices que no, por amor a tu alma, me guardaré muchas cosas que podría decirte, y te diré, ve y busca a Dios primero. Cuando Dios está en el centro, todo lo demás se alinea adecuadamente. Cuando alguien llega a consejería, no es de inmediato corrijamos la conducta o los modales, sino corrijamos tu relación con Dios. Y una relación correcta con Dios, continua, constante, intensa, va entonces a organizar y acomodar todos los aspectos en tu vida. Entonces, en lugar de orar por tus hijos malagradecidos, ora para que Dios te dé amor hacia ellos, en el que puedas mostrarle ahora lo que vamos a ver más adelante. Ese amor que Dios te ha dado a ti primero. Un amor incondicional, porque amar a Dios implica un amor incondicional. No si Dios te da o te concede, entonces voy a amar a Dios. Tampoco Dios te va a amar a ti por si haces o dejas de hacer cosas. El amor de Dios es constante, es perfecto y no es derivado de nuestro rendimiento. No es un Dios Santa Claus. ¿Cómo te portaste este año? A ver si te amo o no te amo. Dios, el amor de Dios es incondicional y no depende de nuestros sentimientos o circunstancias. Es un amor que se basa en la gratitud, la obediencia y el deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Vamos bien hasta aquí. Porque amar a Dios con todo tu ser no está diciendo cuando las cosas te vayan bien. Cuando tu matrimonio esté bien, tu paternidad esté bien, tus finanzas estén bien, la vida de iglesia esté bien, todo en tu nación esté bien. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque esto es verdad aquí y en China. Con los cristianos que no pueden salir a congregarse. Y ellos probablemente están amando a Dios más de lo que tú y yo hemos llegado a amarlo en este año. Porque ellos están al filo de la muerte. Tú y yo no hemos sido perseguidos por nuestra fe. Seamos sinceros. Bueno, creo que la mayoría. Porque a algunos no les conozco a gran detalle. Pero aquí la intención es un deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Todo. Incluso en lo mínimo. En el pequeño detalle. Ojo, pero sin caer en un escribismo. Esta forma de pensar de que tengo que tener el más mínimo detalle para que Dios me ame o amar a Dios. No, yo batallo con eso. Yo batallo con, no puedo dormir si no terminé de hacer lo que tenía que hacer con el más mínimo detalle. Yo soy muy escrupuloso, muy minucioso. Mi esposa me dice, oye, pero ese detalle nadie lo va a ver. Yo le digo, pero es que yo lo hago para el Señor. Le digo, está bien, hazlo para el Señor, no para tu propia gloria. Híjole, ¿cuánto nos hemos santificado ella y yo? Vamos a continuar, porque ahí está el gran mandamiento y la importancia del amor a Dios. Es porque es el fundamento de nuestra fe. Ahí se centra todo. Amar a Dios con todo nuestro ser es la base fundamental de nuestra fe. Mis hijos constantemente me preguntan, papá, yo voy a ser pastor cuando crezca. Salud. Papá, yo me voy a casar cuando crezca. Papá, yo quiero ser arquitecto cuando crezca. Yo le dije, no lo sé, hijo.
Lo que sí sé es que quiero enseñarte a amar a Dios con todo lo que tienes. Ese es el fundamento de la fe. Tal vez no te sabes la cuestión de escatología, ¿sí? Angeliología, demonología o cualquier otra rama de la teología, pero sí te sabes cuál es el fundamento de la fe. El amor. El amor no fingido. El amor de Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar adecuado en nuestras vidas. El trabajo, nuestros hábitos, todo absolutamente. ¿Sí? La fuente de nuestra fortaleza. Porque meditando esto, yo en la semana le estaba diciendo, Señor, muéstrame cuándo me has amado. Creo que por miedo no profundicé. Les abro mi corazón. Creo que por miedo no profundicé, pero voy a hacerlo rapidito ahorita. Dios me ha amado cuando he tenido las circunstancias adversas y he pensado que todo el mundo estuvo en mi contra, y cuando estuve a punto de dejar el ministerio, y cuando estuve a punto de renunciar incluso a mi matrimonio. Y ahí Dios fue y me dijo, ¿por qué estás tan desordenado y abatido? Mi amor es todo lo que necesitas. Creo que no había llegado ahí porque fue una etapa de mi vida muy dolorosa. Pero eso, de ahí tomé fuerza. De ahí toma fuerza el cristiano. Del amor de Dios. Es ahí, porque ahí del amor de Dios no hay pastores, no hay consejeros, no hay familia. Solo es Dios y tú y Dios. Nuestro amor a Dios nos da la fortaleza y la motivación para vivir de una manera obediente y fiel, incluso en tiempos difíciles. Llévate esto de tarea. ¿En qué momento difícil de tu vida Dios te amó profundamente? ¿Cómo no corresponder ese amor? Que no te dé miedo. Si es necesario abrir esa herida delante del buen médico Dios, Dios no te va a dejar sangrando. Dios te va a curar, sanar. Pero espero que esa herida esté cicatrizando o haya cicatrizado. Porque si no, entonces vamos a lastimar como ovejas a los demás. Ovejas heridas lastiman a otras ovejas. Llénate de su amor, de su fortaleza. Y es un impulso para servir. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo ha dicho? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No he venido a este mundo para ser servido como los gobernantes, sino que yo he venido para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Si alguien quiere ser el protos o el primero, tiene que servir. Luego dice, si alguien quiere ser el más importante, el megas, ¿sí? Debe ser el diácono. Diaconeo y la otra palabra en griego se me olvida, que implica esclavo. Diaconar o ser esclavo, básicamente. Y para servir necesita la gasolina del amor. Tú no puedes ir y servir a otros, incluso en tu casa o en la iglesia o en el trabajo, si no has llenado tu tanque del amor de Dios. Porque si no, entonces vas a llegar a tu trabajo, a tu casa, a la iglesia. Perdónenme la palabra. Qué bueno que yo no soy Jesús, porque yo a la escriba yo ya le hubiera... Porque si no amamos a Dios y no nos recargamos de su amor constantemente y todos los días, vamos a ir al círculo donde nos encontremos con nuestra jeta. ¿Cómo traducimos eso a otro lenguaje? Nuestra carota. Eden, ayúdame. Bueno, me di a entender con esto. Espero. Lo que nos impulsa a servir a los demás es el amor de Dios. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra vida se transforma en un acto de adoración y servicio. Y nos sentimos impulsados a amar y a servir a los demás por el bien del reino de Dios. La motivación no es para agradarte o glorificarte a ti, es por el reino de Dios. Y a veces me desespero como pastor.
Señor, ayúdanos a que todos podamos ver que te servimos a ti y a tu reino. Continuemos, porque entonces aquí entra el segundo gran mandamiento. Regresando a Marcos, sí, entonces el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me detengo aquí. En otras circunstancias, sí, se menciona cuando vuelven a decir y le dicen, oye, acuérdense, los fariseos, los escribas y todos estos habían cumplido muchas leyes y cuestiones morales, y en alguna ocasión se le atrevieron a decir a Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? Porque el sistema de pensamiento, la ideología de aquel entonces estaba basada en que si tú no eras judío, podías odiar a cualquier extranjero. De ahí entonces que tenían repudio por otras regiones, por ejemplo los de Samaria. Y entonces, continuando la historia, Jesucristo le lanza esta parábola. Había una vez una persona que estaba herida, ¿sí? Y es la parábola del buen samaritano. Y estuvo un levita, estuvo un sacerdote y nadie lo recogió. Y después pasó un samaritano que atendió al herido, lo vendó, le ungió con aceite, etcétera, le pagó una posada y después se fue. Y Jesucristo le pregunta a este otro experto de la ley, oye, ¿y quién es el prójimo? Esto puso en estrecho a quien lo preguntó. Porque ¿cómo puede ser posible que mi enemigo haya mostrado amor a alguien que no conoce y un sacerdote, un levita, alguien que está inmerso en la ley mosaica, no pudo atender con misericordia a este herido? Es decir, estaban tratando de salvarse. Yo voy a amar a los que amo. ¿Qué mérito hay ahí? Jesucristo, la Escritura, en otras porciones nos agrega, perdónenme aquí, pero ya perdí mis notas aquí y estoy... La intención es de que Jesucristo dice, ¿qué ganamos con amar a los que nos aman? Ama a tus enemigos. Que eso se lo hayan dicho a un fariseo, le rompió toda la ideología. Y lo mismo, ¿quién es mi prójimo ahorita? Es muy sencilla la definición. Jesucristo no se metió en embrollos textuales o legales, lo aterrizó muy bien, citando y haciendo alusiones al primer mandamiento y al segundo mandamiento, ¿sí? Porque aquí la intención es, tu prójimo es cualquiera que esté cerca de ti. Haz este ejercicio, mira a todos los que hay alrededor de ti. Hazlo. Amor práctico, teología práctica, literal, mira. ¿Quién está alrededor de ti? Él o ella es tu prójimo, tu próximo. Si estás en tu casa, ¿quiénes son tus prójimos? Tu familia y tus vecinos. Si estás en el trabajo, ¿quiénes son tus prójimos? Tus compañeros de trabajo, tus colegas, tus jefes. Si estás en la calle, en periférico, ¿quiénes son tus prójimos? Vamos cachando la idea de Jesús. Cualquiera en este mundo puede ser tu prójimo. Sin importar el país, la nación, la raza, el lenguaje, todos son tus prójimos. Si alguien llegara aquí incluso de otra comunidad, que no es la comunidad cristiana de fe que hoy nosotros profesamos, ¿lo recibiríamos con amor o lo condenaríamos? ¿Estamos listos para amar? Cuando digo amar, agape, 1 Corintios 13 se tiene que desplegar en tu mente. El amor es paciente. Mi hermano, tú no puedes ser paciente aislado en tu casa, con otros, más que contigo mismo. Pero este mandamiento, el segundo mandamiento, no es un mandamiento, y aquí me atrevo con lo siguiente. La Biblia nos dice, no podemos poner esto como una justificación para exigir el amor propio como el mundo lo dice. Ámate a ti primero. La reflexión es esta. Derivado de nuestra caída en el Edén, el egoísmo nos ha llevado a amarnos a nosotros muchísimo. ¿Quién es el primero que te alimenta cuando tienes hambre? Tú. ¿Quién es el primero que te perdona
cuando algo no te salió bien? Tú. ¿Quién es el primero que se apapacha cuando dices, híjole, no debí de haber hecho eso? Tú. Derivado de que nos amamos mucho, amemos al que está a nuestro prójimo, cerca de nosotros. Ahora, ¿por qué no dice, ama a tu prójimo como Dios nos amó? Porque, primeramente, no hay que caer en una idolatría en de decir, bueno, voy a amar a Dios y al prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, porque si no, entonces estaríamos cayendo en una idolatría a lo terrenal. Dios tiene su lugar y es con todo, pero ya en un nivel horizontal es ámalo como te amas a ti, como te procuras a ti, como te perdonas a ti. Regresando a 1 Corintios 13, el amor es paciente. Mi querido, mi querida, por eso estamos en una iglesia. Y muchos hermanos, muchas hermanas, te van a sacar de tus casillas para que lo ames con paciencia. Muchos van a requerir que seas bondadosos con ellos. Muchos, sí, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Aplicado en la iglesia, aplicado en el matrimonio, aplicado con tus hijos, ni ofensivo. Es que así soy, como el Dr. House, brutalmente honesto, y se aguantan los demás. No es ofensivo. El amor para los demás, sí, no exige que las cosas se hagan a su manera. Estoy citando 1 Corintios 13. El amor a tu prójimo no se irrita. Y ojo esto, chicas. Ojo esto. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Amén. ¿Por qué? Porque hay una fama, yo espero que no sea en esta iglesia, pero hay una fama en donde dice, sí perdono pero no olvido. ¿Qué quiere decir eso? Sí te perdono, ya, estoy bien con Dios, pero aquí me la voy a guardar. Para la próxima vez que me ofendas, yo te voy a decir lo que me hiciste. Y entonces empiezo a tener de forma simbólica una libreta apuntando todas las ofensas que te hizo tu esposo, tus hijos o el hermano o la hermana de la iglesia. Mi hermano, eso es totalmente natural. ¿Por qué batallamos con eso? Con engrandecer el pecado de los otros y minimizar el nuestro. Pero en el amor, ahí no entra. En el amor agape. ¿Quieres crecer más como Dios? ¿Quieres amar más a tu prójimo? Sigamos leyendo. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Querido varón, ¿ya te diste por vencido? Jamás pierde la fe. ¿Ya perdiste la fe? Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué circunstancia te ha llevado a tambalear el día de hoy? Pídele a Dios amor. Pídele a Dios que te llene de esa clase de amor, porque mi hermano, amar a la manera de Dios es imposible. Si tú vienes aquí a la iglesia y no te llenaste del fruto del Espíritu Santo para llegar aquí, vas a ver a tu hermano o a tu hermana que te ofendió, que te hizo una carota, que te mintió, que te quedó mal, que te fue desleal y que te hizo y todo esto. Y ahora tú y yo necesitamos amarle. Ámale. Ámale. ¿De qué creen que se trata el gran mandamiento? ¿Y el segundo? De amar. ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te difamó? ¿Qué te mintió? Si lo comparamos con Cristo, Cristo es a sabiendas de que Pedro lo iba a traicionar. Él decidió amarle e incluso a lavarle los pies. ¿Y qué fue cuando después resucitó y se encontró nuevamente con Pedro? Le echó en cara toda su deslealtad. Pedro, ¿me amas? Y ahora nos cae el 20 cuando Pedro le dice, sí te amo, pero la palabra no usó, sí te agapeo,
utilizó, si te fileo, me caes bien. Cristo esperaba, te amo con todo mi ser. Cristo, ahora entiendo que tú eres el Mesías. Si tú vas a la iglesia para que no te haga nada, vienes a la iglesia equivocada. ¿Y tú crees que Cristo se detuvo cuando le faltaron el respeto? ¿Cuando lo traicionaron? ¿Por qué me daba miedo entrar en ese punto cuando Cristo me ha llenado de amor? Porque las heridas de las personas son dolorosas. Pero es necesario que el amor de Dios sane esas heridas. ¿Te acuerdas también en versículos anteriores cómo Jesucristo le dijo el poder de la oración? Ora, que es con toda tu fe para que esta montaña se mueve. Pero si no perdonas, Dios no te perdonará. ¿Qué vínculo tiene la oración y el amor para poder perdonar? Perdona, suelta. Si alguien te hizo en la iglesia, si alguien te hizo en la casa, si alguien te hizo en cualquier circunstancia, por el amor de Dios, literal, bueno, muy propio en esta frase, por el amor de Dios, suéltalo ya. Suéltalo ya. Vamos avanzando. Me quedé aquí. Jesús continúa diciendo que el segundo mandamiento es el amor. Amor a los demás con el mismo cuidado y compasión que nos amamos a nosotros mismos. Es una extensión natural del amor de Dios. Y todos somos prójimos. La pregunta aquí sería, ¿soy un prójimo amable? ¿Fácil de amar? Depende cómo me encuentres, pastor. Si ya desayuné o no desayuné, si ya cayó la quincena o no cayó. Soy amable, soy fácil de amar. La definición de prójimo es amplia y abarcadora. Incluye todas nuestras familias, amigos, vecinos, incluso todos los extraños, incluidos tus enemigos, que a tus ojos piensas que son enemigos. Y estamos llamados a amar a todos con la misma intensidad y entrega. Hay acciones concretas para amar al prójimo. Hay que manifestarlo con acciones de misericordia, con compasión, con servicio. Y esto puede incluir ayuda a los necesitados. Bueno, me estoy yendo como ya un círculo muy amplio de los prójimos. Pero tú sabes cómo tu pareja percibe el amor. Les voy a abrir. Hay un libro de Gary Chapman que menciona los 5 lenguajes del amor. Increíble, léelo. Léelo, por favor. Sin embargo, si esto tú lo lees con un corazón incrédulo, tú vas a hacer todo lo posible para que los demás se den cuenta cómo tú te sientes amado. Ahora no me diste, Sergio, mi regalo. No me siento amado por ti. Y entonces empiezan a alardear de cómo yo percibo el amor. Con todo esto, lo que acabamos de ver en Marcos, no es la intención cómo yo me siento. Ya me amo. Si tuviera todo el dinero me regalaría todo para mi placer. Pero la intención aquí, yo conozco cómo amar al otro. Por ejemplo, mi esposa es de caricias. Mi esposa le encanta que la abrace. A veces nos peleamos porque en la cama ella está aquí y quiere estar más cerca de mí. Pero ¿cómo puedes estar más cerca de mí si estás dormida sobre mi brazo? Escuchas mi corazón, pero quiero estar más cerca de ti. Otra muestra de amor de ella es pasar tiempo de calidad junto con ella. Solo sentarnos, vernos. ¿Tú conoces cómo amar al que está a un lado de ti? No, bueno, al que está atrás de ti. Porque si no, entonces estamos cayendo en un egoísmo. Y créeme, hay muchos que no saben cómo mostrar amor. Si tienes dudas, tengo 100 maneras por escrito para cómo mostrarle amor a tu esposa. Por si no se te prende una. Y te las puedo mandar por WhatsApp si tú quieres. 100 maneras de amor para convencer a tu amor, para mostrarle amor a tu esposa. Te las paso, te las regalo si tú quieres. ¿Sí?
16 preguntas para hacerle a tu esposa, para que sepa cómo ella se percibe amada, por si no te da la cabeza para hacerlo. Y viceversa con tus hijos, con tus abuelos, con tus nietos, con tus padres, con tus madres, con todo. Si algo el Señor me quisiera conceder de tantas oraciones que he hecho por la iglesia, Señor, ayúdanos a ser conocidos como una iglesia que se ame genuinamente entre nosotros. Porque en esto conoceremos que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a los otros. La conexión entre los dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Las dos caras de la misma moneda. Jesús enseña los dos mandamientos tan profundamente conectados, es decir, no puedes separar amar a Dios y yo solamente, Dios conmigo y Dios a mi manera, y yo me reúno con Dios cuando yo quiera, y la iglesia me cae mal, es una hipócrita y llena de pecado, y entonces yo nada más cumplo el primer mandamiento. O de que ames a todo mundo sin pasar tiempo con Dios. Van unidos, están conectados. Jesús enseña que no puedes hacer uno sin la otra. Se manifiesta esta teoría con la práctica, con todo nuestro ser. Amar a Dios y amar al prójimo no son dos tareas separadas, sino dos aspectos inseparables de una vida de la fe. Nuestro amor a Dios debe traducirse en un amor concreto y tangible hacia aquellos que nos rodean. De esta manera honramos a Dios y cumplimos su voluntad. Por eso tengo un serio problema con aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia, yo no me congrego. Yo tengo problemas con la iglesia, pero amo a Dios. Mijo, no has entendido. La misma pregunta tenían los fariseos y los escribas. Aquí, la aplicación. Primero, evalúa cómo tú estás amando a Dios. ¿Con todas tus facultades? Terminas tu día cansado, agotado, emocionado, lleno de pensamientos con sinceridad. Señor, hoy estoy satisfecho porque te demostré cuánto te amo. A ti, pasamos tiempo juntos. Evalúa tu amor con Dios. Toma tiempo para reflexionar. Estás a tiempo en profundizar tu amor con Dios. Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Hay tareas de tu vida que aún necesitan ser entregadas a Él. Busca formas prácticas de crecer tu amor con devoción a Dios. Hay varias disciplinas para intensificar tu amor con Dios. Obviamente la lectura, la oración, la memorización, el ayuno. El ayuno. Eso debilita tu carne para que tu espíritu pueda ser más sensible a las cosas de Dios. Y entonces, tu voluntad sea doblegada a lo que la voluntad de Dios es. Quita tú las malpasadas, esas no cuentan. Si no desayunaste y dices, ay, voy a aprovechar que no desayuné y voy a hacer mi ayuno, eso no cuenta. Ay, no, pastor, entonces he estado mal toda mi vida. No, eso no cuenta. Es en la noche o el momento que tú quieras. Mañana no voy a desayunar, no voy a comer, no voy a cenar porque intencionalmente voy a rendir mi voluntad a Dios. Las embarazadas no cuentan porque ustedes no es recomendado clínicamente, pero todos los demás sí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, ayunaste, memorizaste, pasaste tiempo con Dios simplemente en silencio, escuchando su voz? ¿Crees en tu amor y devoción a Dios? Si no sabes cómo, te ayudamos. De verdad. Aquí hay muchos hombres y mujeres que te pueden ayudar. Oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? De verdad. Ahora, otra cuestión de aplicación es expresa tu amor al prójimo. Yo como soltero, yo me sentía que amaba a todo mundo. Y yo le decía a mi esposa, ya cuando me casé, te amo, te amo, te amo. Y hasta contaba, ya le dije 7 veces te amo. No tiene nada de qué objetar que por si no la amo. Y me dijo, sí, deja de decirlo y ponte a hacerlo. Bueno, nunca me dijiste así, pero así lo interpreté yo. Identifica maneras concretas de expresar tu amor al prójimo. Vamos muy práctico, ya casi estamos terminando. Y ya son las 7:30, perdón, me extendí.
Muy práctico. Mi esposa se siente profundamente amada por aspectos muy íntimos y muy personales que entre ella y yo solamente tenemos, pero ya en cuestiones muy prácticas, cuando las camas están tendidas y cuando no hay trastes en la tarja, mi esposa siente una paz de se siente tan amada mi esposa. Tú sabes cómo mostrarle amor a tu pareja, a tus hijos. Hazlo. Hazlo. Si no, estás muy errado. A lo mejor, déjame decirte esto. Si tú no estás dispuesto a mostrarle amor a tus seres queridos y a a tus enemigos, probablemente no has nacido de nuevo. No tienes la capacidad y la facultad para amar. Por eso te frustras. Arrepiéntete, porque probablemente hoy estás a un paso, como este escriba, estás muy cerca del reino de Dios. No dijo, tu fe te ha salvado y ya estás en el reino de Dios. En Marcos le dice, estás a un paso, estás muy cerca del reino de Dios. ¿Qué pasó con este escriba? ¿Si se arrepintió o no se arrepintió? La Escritura no lo dice. Pero probablemente hoy tú estás a un paso de acercarte o de alejarte del perfecto amor, del reino de Dios. De otra manera, mi querido, si tú no estás dispuesto a arrepentirte, a amar a Dios, deja de venir. Tu sacrificio y tus holocaustos no sirven de nada delante de Dios. Mejor quédate en tu casa, arrepiéntete y busca a Dios. El escriba lo entendió. Dices muy bien, Jesús, con sabiduría. De verdad, Dios uno es. Amar a Dios con todas nuestras facultades, amar al prójimo, porque tú, Dios, no buscas holocaustos u ofrendas. Lo que primera de Samuel bien dijo. No necesitamos más activistas en el reino de Dios, nada más cristianos nominales. Por eso a lo mejor no has expresado el amor a Dios. Ahora, continuando, equilibrio y coherencia. Mantén un equilibrio saludable entre tu amor a Dios y el amor al prójimo. Que tu amor a Dios se refleje en un amor auténtico y transformador hacia los demás. Que tu vida sea un testimonio viviente de la unión de los dos grandes mandamientos. Porque si vienes aquí para estar solamente ensimismado contigo mismo, mejor quédate en tu casa. Ni amas ni dejas ser amado. Ni te dejas ser amado. La sabiduría de Jesús, el Maestro, una respuesta sincera, un entendimiento profundo de todas las enseñanzas, y hubo una aprobación de Jesús. Él dio un llamado a la acción. Ama a Dios, ama al prójimo, vive en coherencia. Glorifica a Dios en esta coherencia, en este amor. Y entonces el llamado de Jesús a amar a Dios y al prójimo nos desafiará a vivir con coherencia y compromiso. Cuando ponemos en práctica estos dos grandes mandamientos, glorificamos a Dios y nos convertimos en agentes de transformación en nuestro mundo. Que este sea nuestro objetivo y nuestra inspiración. La gente no necesita, perdónenme, no necesita más educación. La gente no necesita más economía. La gente de nuestro país necesita el amor de Dios. Y podemos platicar mucho al respecto. Conclusión. Ama a Dios. Pastor, eso ya no lo dijo. No me cansaré de decirlo. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. Extiende ese amor. Vívelo con coherencia. Impacta al mundo. Ay, pastor, nunca había usado esa frase usted. Pero si hubieran más cristianos genuinos amando a Dios con todo su ser y amando a su prójimo, ¿eso cómo impactaría la sociedad? La educación, las familias, las iglesias, la conducción en periférico, el pago de impuestos, honrar a Dios en el trabajo.
Amar implica mucho más que simplemente hablar con ternura. Incluye también disciplina y corrección. Y ya se acabó. Mis queridos, no pongamos esto en saco roto. Mis amados, pongamos en práctica lo que ya sabemos. ¿Te da miedo? A mí también. ¿Te han herido? A mí también. Y a Cristo más. Y aún así lo dijo. ¿Te han faltado el respeto? Pues perdona. ¿Cuántas veces? 7 veces. Ya lo hice. Pues otras 70. Perdona. Esta iglesia sería distinta. Esta comunidad de fe sería increíblemente impactante si amara como Dios manda. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, yo no sé si hoy te amamos con todo nuestro ser. Yo no sé si hoy te amamos con todo, Señor. Y yo no sé tampoco si todos amamos a nuestros prójimos. Por eso te ruego y te rogamos congregacionalmente, Padre, todos juntos, unidos, que nos llenes de amor. Alivia, sana aquellas heridas. Cuando nos hemos abierto, cuando hemos buscado amar a los demás y nos han devuelto mal. Pero tú nos dices, no devuelvas mal por mal, sino devuelve bien frente al mal. Ama, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Y creo que ni siquiera eso podemos, Señor. Porque pensamos que son nuestros enemigos. Señor, transforma, moldea, impacta nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser para cumplir esto. Y que no salgamos de aquí, Señor, atemorizados, sino que ni como este escriba que estuvo a punto de entrar al reino de Dios. No estaba lejos. Y así hay algunos hoy. No estás tan lejos, pero impúlsalos, empújalos, Señor. Atráelos con lazos de amor para que puedan experimentar tu amor verdadero. Muchos estilos de vida y el mayor de ellos es el de amor. Antes, Señor, éramos como niños, hablábamos como niños, pensábamos y razonábamos como niños, pero ahora que hemos crecido en el Evangelio dejamos atrás todas esas cosas. Ahora vemos todo de manera imperfecta, Señor, pero en algún momento se hará con total claridad. Ahora no sabemos lo que mis hermanos son frente a tus ojos, se ven imperfectos, pero en algún momento te conoceremos a ti que eres el perfecto y completo. Señor, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el amor es el mayor de todas estas. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén.